jamás iré. Tienes palabras de vida eterna. ¿Qué tal, hermanos? Que Dios les bendiga. Es una bendición poder comenzar un nuevo domingo en el cual podemos escuchar la palabra del Señor, en el cual podemos alabarle por medio de este tiempo en el cual vamos a ser expuestos a su palabra. Vamos a ir a la palabra del Señor, el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5 al versículo 11, es donde nos vamos a seguir viendo hoy. Estamos estudiando el capítulo 8 y vamos a comenzar el versículo 5 al 11, luego les pido que mantengan sus Biblias abiertas y sigan conmigo la lectura. Leemos y luego oramos para comenzar la exposición de hoy. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 11, dice así la palabra del Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Oramos. Dios, te damos gracias por poder comenzar este tiempo de exposición bíblica, en el cual necesitamos oír tu voz como cada domingo, Señor. Necesitamos que nos hables a nuestras vidas. Te ruego que nos des entendimiento, que podamos entender lo que aquí vamos a ver hoy, que podamos comprender y creer también esto para que entonces también lo podamos poner por obra, así como es tu deseo. Te ruego tu ayuda, Señor, en la exposición, que me des fidelidad en mis palabras, que me des, Señor, capacidad de poder transmitir bien estos conceptos y que en todo pueda ser glorificado en todo este tiempo que vamos a escuchar tu palabra. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el título del sermón de hoy es Vida nueva en el Espíritu, sus características. Así se llama el sermón de hoy. Una técnica de marketing que seguramente vos conocés, que es muy usada en muchos comerciales, es como le llamo yo el de mostrar el antes y el después, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces vos ves propagandas que tienen que ver con cosas, ¿no?, que tienen que ver para bajar de peso, ¿qué hacen? Muestran una foto, ¿no?, de una persona media gordita, ¿no?, que está como queriendo hacer ejercicio, ¿no?, y esforzándose y es como el antes, ¿no? Lo ponen generalmente ese antes en blanco y negro, ¿no?, como para que se vea como que rebajón. Y después ponen la misma persona ya con unos super abdominales, ¿no? O a veces no muestran a la persona, pero como que después ponen el después ya con la persona mucho mejor. Y bueno, te hacen la promesa, ¿no?, de que si compras ese producto te va a pasar así. O también he visto hace poco, ¿no?, por ejemplo, de una olla, ¿no?, que como que se limpia sola. ¿Y cómo hacen? Te ponen en el antes, ¿no?, una señora pobre, ¿no?, que está ahí como queriendo limpiar y que se está matando. Y de repente, ¿qué te muestran? A la misma señora con una olla que la que te venden, que la mira prácticamente la señora y se limpia sola, ¿no? La pone así bajo el agua y sale toda la grasa, no sé cómo es, pero bueno, te ponen eso y te dice, bueno, mira, te va a pasar eso, comprate esta olla porque eso te va a generar que no tengas que seguir refregando como antes, ¿no? Y así tenemos muchos otros ejemplos, ¿no? Pinceles, ¿no?, que pintan así como si solo, ¿no? Lo ponen así solo y lo pintan, o cosas del pelo. A veces me interesa ver un poco ese, pero sé que es raro, ¿no?, que de repente están como sin pelo y de repente tienen todo así como una melena. Y de una u otra manera, ¿no?, este truco publicitario busca convencer a la persona de la utilidad de adquirir eso que te están vendiendo, donde el mensaje que te presenta, ¿cuál es? Bueno, había un antes, pero ahora hay un después en tu vida a partir de tomar eso, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el pasaje de hoy?
Yo sé que, más allá de que sean más o menos cierto lo que anuncian y esta cosa que se venden, de que realmente pueda producir un cambio, de lo que sí estoy seguro es que el pasaje de hoy se habla acerca de un cambio que, como dicen alguna propaganda, esto es un milagro. Bueno, en lo que aparece acá en el texto sigue realmente un cambio tremendo. ¿Por qué? Porque en este caso realmente, con lo que vamos a ver hoy, hay un antes y un después en la vida de la persona. Porque lo que en verdad pasa en la vida del pecador, como vamos a ver, es que una vez que fue redimido por Dios, vive en el presente una vida nueva en el Espíritu, algo que es real, que es cierto, que no es ningún truco publicitario. La semana pasada estuvimos hablando, ¿se acuerdan?, acerca de los resultados de esa obra que Dios hace en el creyente por medio de la obra de Cristo y que el Espíritu Santo aplica en cada uno de ellos. Lo que hoy vamos a ver es algo similar, por eso el título sigue siendo Vida en el Espíritu, pero en este caso vamos a empezar a hablar un poco sobre las características de esta obra. Que tan tremendo es este cambio, por ejemplo, que hizo que en un hombre como era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, el cambio que produjo esta vida nueva hizo que incluso la gente que lo escuchaba no entendía qué había pasado con esta persona. Si vos lees en Hechos 9, 20, 21, dice, enseguida, dice, mira, Lucas lo dice claro, ¿no? Enseguida ya Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, ahora está predicando el Evangelio. Enseguida, predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que Jesús era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? La gente le resultaba raro, ¿no? Como a veces nos resulta raro las propagandas que a veces no, acá hay un gato encerrado, algo pasa. No, realmente había un cambio en Pablo. ¿Por qué? Porque él había recibido una vida nueva. ¿Qué había pasado con su vida? Que Cristo había llegado a su vida y el Espíritu Santo había transformado la vida de este hombre. Este cambio era absolutamente real. No hay ningún truco publicitario. El cristiano genuino es alguien nuevo. Es alguien nuevo. Y lo va a hacer por toda la eternidad. Esta es una de las promesas que justamente el apóstol predicaba, que el pecador iba a recibir una transformación de la vida del momento que cree en el mensaje del Evangelio. Es la promesa del Evangelio, que tu vida va a cambiar. Lo que vamos a empezar a intentar elucidar hoy, ¿en qué sentido va a cambiar? Porque se prometen muchas cosas por medio del Evangelio, muchos cambios, pero hay cambios reales que son los que nuestro texto hoy nos va a hablar y que te animo a seguirme entonces, porque estoy seguro que va a ser de mucha edificación para tu vida, entender cuál es el cambio, cómo es el cambio. Este es entonces el tema del sermón de hoy. Por medio de la obra de Cristo, Dios le da a los creyentes una vida nueva en el Espíritu. La pregunta es, ¿cómo es esta nueva vida? Bueno, el pasaje da 3 características de esta vida nueva, que son las que tenemos aquí en nuestro pasaje del día de hoy. Espero que me puedan ir siguiendo porque sé que va a ser mucha bendición. La primera de las características las tenemos en el capítulo 8, versículos 5 y 6. La vida en el Espíritu, la vida nueva en el Espíritu del creyente se caracteriza por una nueva mentalidad y propósito. La vida en el Espíritu del creyente, una de las características que tiene es una nueva mentalidad y propósito. El pasaje comienza siguiendo con el hilo que dejó la anterior sección. Ya dijimos que casi todo el capítulo 8 tiene como un hilo conductor, que es esto de la vida en el Espíritu. Y entonces dice, porque los que son de la carne, versículo 5, lee conmigo, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Haciendo un breve repaso de lo que vimos, se puede mencionar que al comienzo del capítulo el apóstol habló de los beneficios, de los resultados preciosos de la vida en el Espíritu que el creyente ha recibido de Dios. Dijimos al comienzo que el primero de los beneficios es que ya el creyente no está más bajo la condenación del pecado. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Luego vimos el segundo beneficio, que era que tampoco el creyente está más bajo la esclavitud del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículos 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y así sigue, ¿no?
el tercer beneficio que vimos es que la vida en el Espíritu le permite al creyente ahora andar en rectitud y debe procurar hacerlo. Lo vimos en versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A partir de estos conceptos, es que entonces se empieza a delinear cuáles son las características propias de estos beneficios recibidos. Es como decir algo así, mirá, ponele, no que yo te diga así, bueno, resulta que ahora recibí una herencia de una muy grande fortuna, ¿no? Ese sería como el beneficio. Recibí una herencia gigantesca, miles de millones de dólares. Bueno, la pregunta es, ¿cómo vivís ahora a partir de ese beneficio que recibiste? El resultado lo vimos, los beneficios los vimos en los primeros versículos. Ahora te empieza a contar el apóstol cuáles son las características de esa persona que recibió esos beneficios. Ese es un poco lo que aquí vamos a ver. Y para enseñar en este versículo 5, ¿no? A partir de esto, se usa algo similar a lo que veíamos en la introducción, ¿no? Cuando hablamos de que se hace la comparación entre el antes y el después. Y vamos a ver que varias veces el apóstol en este caso utiliza el recurso de dar comparaciones de lo que era antes y de lo que era después. Como si fueran, ¿no?, dos fotos, dos momentos. ¿Y cuál sería la primera foto? La del antes, bueno, la del ser humano lejos de Dios, que todavía está condenado en sus pecados. ¿Y cuál sería la segunda foto? Bueno, la del pecador, que habiendo recibido el perdón de sus pecados, ahora vive en el Espíritu, o sea, la vida de cada creyente genuino. Ese es el antes y el después, la primera y la segunda foto. ¿Y cómo es la situación en este caso? Bueno, repasemos lo que leímos. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Esta qué sería? La foto del antes. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esta sería la foto actual. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la clave creo que está en el término que tenés ahí que dice, versículo 5, piensan. El término en el original de piensan es froneo, da la idea de tener en mente, estar mentalizado en algo, claramente en algo, de tal manera que estar mentalizado en eso afecta la forma en que vos actuás. Eso es un poco la idea de froneo. Por lo que entonces, este versículo podría leerse de esta manera, mira, unido al versículo anterior. Como resultado de la obra de Cristo, los creyentes ya no andan conforme a sus deseos carnales como antes, sino conforme a la nueva vida en el Espíritu que recibieron. Parte de eso lo vimos en el versículo 4. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque los incrédulos tienen en su mente puesta completamente en las pasiones carnales que hay en su vida, mientras que los creyentes que viven en el Espíritu se enfocan principalmente en las cosas que tienen que ver con el Espíritu. Hay un cambio de mentalidad. Esta es la primera de las características de la vida del creyente que ahora está en el Espíritu. Tiene una nueva mentalidad y propósito. Su mente está inclinada a considerar principalmente las cosas que tienen que ver con Dios, porque como vimos la semana pasada y hoy vamos a volver a verlo en un momento, ahora puede y quiere hacerlo. Ahora ama al Señor, no como siempre quisiera, pero sí cada día más. Sus fallas no le hacen tirar la toalla, sino que se esfuerza cada día por ser más santo, más piadoso, sabiendo que todo ese avance es por gracia de Dios. Es lo que Pablo nos refleja en 1 Corintios 15:10. Pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos el resto de los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Le clara esto que es real. Como expresa también el pastor MacArthur, pero los que son del Espíritu, dice Pablo, fijan sus mentes y sus pensamientos en las cosas del Espíritu. En otras palabras, los que pertenecen a Dios se interesan y preocupan por cosas piadosas. Como le gustaba decir a Jonathan Edwards, ellos tienen afectos santos, anhelos profundos hacia Dios y la santificación. Como Pablo dejó claro en Romanos 7, aún los hijos de Dios a veces fallan en su obediencia a Él. Pero como el apóstol dijo acerca de sí mismo, a pesar de todo, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Romanos 7:22. A pesar de sus muchas fallas espirituales,
la orientación básica y los apegos más profundos de los hijos de Dios tienen que ver con las cosas del Espíritu. Ahora, tal vez la duda que surja es, bueno, pero pastor, hay algo que no entiendo. ¿Por qué parece que a veces hay personas que no se identifican con el cristianismo o que tal vez se identifican con alguna otra religión y como que pareciera un comportamiento mejor que los evangélicos? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, el asunto es que esta sección está hablando acerca de dos tipos de personas generales, de las dos clases de personas que hay. ¿Qué son? ¿Cuál? Los salvos y los no salvos, los creyentes genuinos y los incrédulos. Pero lo que el texto aquí en particular no está hablando es acerca no está queriendo decir que no haya situaciones graduales en cada uno de esos. El texto no está hablando de eso. Lo que el texto está poniendo énfasis es mostrar que hay dos clases de personas. O sea, que así como hay incrédulos que viven de forma más o menos buena, hay cristianos genuinos que tienen mayor o menor grado de crecimiento espiritual. Eso es verdad. Que algunos creyentes todavía no tengan un comportamiento piadoso, tiene que ver con que todavía están en un crecimiento. Y si te quedan dudas, fíjate cómo Pablo hablaba de los corintios. Mucho de la congregación, una gran parte de la congregación, eran creyentes genuinos. Pablo los declara como hermanos, como hijos espirituales, pero todavía les faltaba seguir creciendo. Les faltaba todavía ir renunciando a cosas que estaban en su vida. Él le dice en 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no le dice incrédulos, le dice hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Todavía esta gente era cristiana, pero todavía no habían crecido mucho. Por eso les hablaba como carnales. No porque anduvieran en la carne, porque eso son los inconversos, sino que todavía actuaban carnalmente, porque todavía les faltaba crecer. A lo que el texto está apuntando, en realidad, en este pasaje aquí, es una verdad clara en la Escritura. ¿Cuál es? Que no hay términos medios en los que respecta a la salvación, a la justificación, al hecho de ser creyente o no ser creyente. Sí hay procesos en los cuales algunas personas se van santificando más que otras, progresivamente, pero no en lo que tiene que ver con la justificación. No hay medios salvos o medios perdidos. No hay gente parcialmente todavía condenada o a gente que esté en proceso de justificación. No ocurre de esa manera. O se está en un lugar o se está en otro. Lo que va a pasar en ocasión y que pasa es que algunos inconversos se portan tan bien que incluso esa gente que se porta muy bien y que vos le hablas del Evangelio, esas personas consideran a sí mismos que no necesitan un Salvador, te dicen. ¿Por qué? Porque aunque están en condenación, ellos creen que están bien. Y te va a pasar que a veces vas a encontrar a creyentes genuinos que tal vez son nuevos en la fe o que tal vez por no tratar con su pecado, en muchas ocasiones sienten de que en verdad no son cristianos. Y que cuando empiezan a tratar correctamente este asunto, empiezan a tener más seguridad en cuanto a su fe. Va a pasar este tipo de situaciones. El punto de todo esto, hermano, es que lo que define quién sos en realidad no son tus mejores o peores obras, sino haber respondido genuinamente en fe y en arrepentimiento al escuchar el Evangelio. Porque no es lo que haces, sino lo que Dios hizo por vos, lo que en definitiva marca a qué reino perteneces. Pero sí, de algo estoy seguro, y es lo que quiero dejar claro acá, no hay terreno medio. No hay así como un poco y un poco. O sos hijo de Dios o sos hijo del diablo. Juan en ese sentido es claro, ¿no? En 1 Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Corta. Como decimos acá, ¿no? Corta la bocha. No da muchas vueltas, Juan. No está nombrando otra clase de personas entre medio. O se es hijo de Dios, o sea, cada uno de los que ustedes me están escuchando acá, o son hijos de Dios o son hijos del diablo. Ahora, ¿en qué se sustenta, no, la confirmación de si estás de un lado o estás de otro? Bueno, esta característica mencionada en parte te ayuda.
¿Por qué? Porque si en tu vida crece un deseo por la justicia de Dios y por servirle amorosamente a Él y a otras personas, entonces hay mayor confianza en un cambio genuino. Pero si, por otro lado, solo estás centrado en tus propios placeres, si tu vida sigue andando en las mismas cosas que antes, aunque ahora lo haga de manera más disimulada y no tan evidente como antes, entonces es sabio que te examines si estás o no de verdad en la fe. Como el mismo Pablo también luego le dice a los corintios, aquellos que todavía no se habían arrepentido, le dice en 2 Corintios 13:5, examinaos vosotros mismos si están en la fe. Probaos a vosotros mismos. Entonces, esto que estamos viendo nos ayuda a poder comprender realmente si estamos o no. El texto prosigue dando más detalles, ¿no?, de lo que quiere decir. Yo te decía que la característica, la primera que menciona, es tener una nueva mentalidad y un nuevo propósito. Bueno, en el versículo 6 nos empieza a contar un poco más qué es esto. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los que viven según la carne se ocupan de las cosas de la carne. ¿Y qué es eso para su vida? Es muerte. No hay un deseo por algo que tenga que ver con Dios. Ahora, esto no quiere decir que todos los inconversos solo estén preocupados por cosas moralmente horribles. Algunos no son ladrones, no son asesinos, ni violadores, e incluso hacen cosas buenas por lo demás. El asunto es que para ellos estas cosas buenas son un fin en sí mismo. Esta gente, por ejemplo, si estudia una carrera universitaria, lo cual no tiene nada de malo, es muy bueno, lo hacen pensando en ellos mismos o en lo que a ellos les agrada. Esa es la meta, es una meta en sí mismo. Si se matan trabajando, si trabajan mucho, lo hacen pensando en su codicia o en estar bien o tener mucha plata para tener un auto mejor o tener unas vacaciones no sé en dónde. Lo hacen pensando en ese tipo de cosas. Pero aunque trabajar, aunque estudiar no tenga nada de malo, en todos los casos estas personas están muertas, están ajenas a la vida de Dios por el pecado que hay en ellos. Y te vas a dar cuenta por su forma de hablar, no les interesa a Dios, están pensando en una carrera para tener tal cosa o para lograr este objetivo, para lograr este otro. En Efesios Pablo hablaba de esto, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Están en la vanidad de su mente, pensando en cosas que a ellos les parecen sumamente importantes, pero que en realidad son triviales, no tienen que ver con realmente algo de verdad que trascienda a lo eterno. Este tipo de gente es similar al rico que se presentó delante de Jesús. Creía que tal vez le estaba faltando nomás un poquito para estar bien con Dios, ¿no? Él creyó y dice, bueno, ¿qué me está faltando? Alguna cosita, Señor, me está faltando, porque ya vengo bien, ¿no? Dentro de todo, seguramente voy a entrar al cielo y me está faltando alguna cosa mínima. Él le dice, ¿no? Le pregunta al Señor, y el Señor expuso en realidad que no le faltaba un poquito, sino que estaba realmente perdido totalmente, porque amaba más la riqueza que al Señor. No es que estaba a medio camino sino que estaba totalmente perdido, igual que el resto de las personas, aunque él se sintiera moralmente superior que otros. En Marcos 10:17 dice, al salir él para seguir su camino el Señor, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le empieza a mencionar algunos mandamientos y él le dice, yo esto lo he guardado toda mi juventud. Bueno, entonces Jesús le dice, una cosa te falta, anda a vender todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero dice, él afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Él pensaba que le faltaba poco, en realidad le faltaba muchísimo todavía, porque no tenía la salvación genuina. Algo parecido también a la historia que menciona Jesús, ¿no? De este hombre trabajador, que también él menciona, ¿no? Esta persona se esforzó mucho durante su vida y llegó un momento donde, después de haber trabajado tanto, dijo, bueno, ahora sí, ya está, alcancé todas las metas de mi vida que necesitaba. ¿Cuál era la meta de mi vida? Tener mucha plata,
tener un montón de cosas para entonces en un momento que tenga, ya que sepa que me alcanza para siempre, entonces ahora me puedo sentar a disfrutar de la vida. Eso era lo que él pensaba, que era la meta de su vida. Pero el Señor Jesús le dice en esta parábola, la heredad de un hombre había producido mucho, en Lucas 12, ¿no? 16, 21. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué voy a hacer? Tengo que seguir trabajando, voy a derribar mis graneros, voy a hacerlo más grande, voy a asegurarme de que tenga todo lo que necesite para luego disfrutar la vida, tranquilo. Y cuando llegue ese momento diré a mi alma, ahora muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así, dice el Señor, es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Se esforzó tanto pensando que ese era el motivo más grande de su vida, el alcanzar todo lo que necesitaba para entonces luego vivir la vida, ¿no? Disfrutarla, pero luego se acabó. Hace un rato hablaba de eso con una persona, estábamos acá en el local, sobre empresarios, ¿no? Toda la plata, la mejor casa, todo lo que alguna persona tal vez mirando de afuera puede desear, no le sirvió de nada. No le sirve de nada. Y esto es tan cierto para un incrédulo que abiertamente se opone a Dios como para una persona que dice que cree en Dios, pero que no ha nacido de nuevo. Todas estas personas que no conocen todavía a Dios, no tienen la lucha interna mencionada en Romanos capítulo 7. No es que poseen un hombre interior que se deleita en la ley de Dios y que combate con el pecado de sus miembros. Sus motivaciones y sus deseos son otros. Como remarca otro comentarista, cualquier tipo de luchas religiosas o morales que esta clase de personas puedan tener es un problema de la carne con la carne, no del espíritu contra la carne. Porque el Espíritu Santo no mora en una persona carnal y una persona carnal no anda en el espíritu. En cambio, hermanos, para el cristiano es todo diferente. El ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y paz para él. Si él trabaja, estudia o tiene otros proyectos en su vida, los realiza para la gloria de Dios. Su mente no está orientado en qué provecho puede sacar principalmente para sí mismo, sino en el propósito del avance del reino de Dios y en el hecho de poder edificar, ayudar a otros. La meta de su vida ya no se basa en los sueños o proezas que pueda lograr, sino en agradarle en todo a aquel que lo salvó. Hay un cambio de mentalidad y propósito concreto en tu vida. Y por eso es capaz de renunciar a todo con tal de seguir a Cristo, como le pasó a Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En el creyente genuino no hay nada de lo que no pueda desprenderse en su camino de encuentro con el Señor. Y en esa carrera se une a otros hermanos que al igual que él desean santificar sus vidas por medio del servicio mutuo en una iglesia local. Y para eso, esa persona es capaz de brindar sus recursos propios para edificar a los demás. Ya no está pensando en él, sino piensa primero en los demás. Aunque él terminó gastando su propia vida en eso, como dice Pablo en 2 Corintios 12:15, en cuanto a él, y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. ¿Por qué? Porque ha entendido lo que el Señor Jesús dijo, que todo el que quiera salvar su vida, viviendo para sí mismo y no para Dios, lo perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de Cristo y del Evangelio, o sea, viviendo para Dios y no para sí mismo, la va a salvar. Como dice Marcos 8:35.
O como el mismo Pablo expresó en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Es así en tu vida? ¿Es así? Hermanos, sé que a veces se sienten en la disyuntiva de ver en su vida un giro total de lo que era antes, pero a la vez también tener que pasar por momentos en los cuales es duro servir en la obra de Cristo. No siempre sale todo redondito, ¿no? Y muchas veces hay dolor y sufrimiento por seguirle. El apóstol Pablo sabía de eso y en muchas ocasiones, inspirado por el Espíritu Santo, nos cuenta, nos confiesa el dolor que le generaba su servicio por los demás por causa de la obra de Cristo. Y si querés ejemplo, ¿te acordás, por ejemplo? ¿Te acordás de 2 Corintios 2, 12, 13, Gálatas 4, 19, 20? Para no mencionarte algunos, él dice, por ejemplo, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve repuso en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Luego en Gálatas dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Se sufre por seguir a Cristo, por servir en su obra. Es cierto, hermanos, seguir al Señor cuesta, muchas veces es difícil y doloroso. Muchas veces es difícil. Hay un libro muy famoso, supuestamente cristiano, que habla de una vida con propósito, ¿no? Y empieza a mencionar muchas cosas que pueden ser un propósito. Pero ¿sabes cuál es la verdad de la verdad? Que la única vida con propósito es la que se vive para Cristo. Esa es la única vida con propósito. Esa es la única vida que vale la pena vivir, la que se vive para Él. ¿Por qué? Porque ahora tu vida tiene una nueva mentalidad y propósito muy diferente a lo que probablemente antes tenías. Muy diferente tal vez a lo que antes pensabas que era la vida. Tal vez muy diferente a lo que antes proyectaste en cuanto a lo que querías alcanzar. Pero no importa. Tal vez ahora te encontrás haciendo cosas por personas, sufriendo por cosas. Y decís, ¿quién me mandó a meterme en esto? Y a veces está ese temor y esa duda. Pero ¿sabés lo que pasa? No te olvides de algo que es muy importante. No hay ninguna otra vida en la meta que valga la pena fuera de seguir a Cristo. Todo lo otro, como dice un pastor que conocemos, es cartón pintado, es humo, es como niebla que pronto se va a disipar, pero vivir la vida para Él es la única base sólida en un mundo que pronto se va a ir completamente al tacho. Cuando todo lo de este mundo pase, solo los que están en Cristo tendrán un destino eterno en gozo y paz junto al Señor. Es así. El apóstol Juan lo dice muy claramente nuevamente en 1 Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que esta verdad, hermano, te anime siempre para seguir transitando la senda que el Señor nos trazó, en la cual podemos andar por medio del Espíritu Santo. La siguiente de las características la obtenemos del versículo 7 al 9. La vida en el espíritu del creyente se caracteriza por una nueva relación con respecto a la voluntad de Dios. El pasaje prosigue hablando acerca de las limitaciones del incrédulo que no tiene una vida nueva en el espíritu. Dice versículos 7 y 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es interesante revisar cada una de estas imposibilidades en las que se encuentra el incrédulo en cuanto a su relación con Dios. Lo primero que se menciona lo está en el versículo 7, lee conmigo, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, el término designios, fronema, es parecido a lo que vimos anterior, se relaciona con lo anterior, ¿no? De pensamientos, ideas, maneras de pensar que afectan la forma de proceder en la vida. En ese aspecto que se menciona entonces una enseñanza bien clara.
esa inclinación carnal que tiene el ser humano lejos de Cristo, es enemiga de la voluntad de Dios revelada en su ley, en su palabra. Es importante también destacar acá que la idea de enemistar, ¿no? Esta enemistad que dice que hay entre los designios de la carne y Dios, esta palabra enemistad se refiere a una actitud completamente contraria al amor. Esa es la idea de la enemistad, como todo lo contrario al amor. O sea que no hay ningún tipo de deseo de la carne por querer acercarse a Dios de verdad, o ningún tipo de deseo por Dios. No hay. Y eso se ve reflejado en la actitud del pecador que desobedece, se rebela y no quiere saber nada del amor de Dios y todo lo que tenga que ver con Él. La desobediencia del ser humano, lejos de Dios, no es la causa, es el resultado de que su mente, los designios de su vida, es no querer saber nada de Dios. Y por eso desobedece a la ley de Dios. Los seres humanos por naturaleza están en enemistad franca y abierta con Dios y por sí mismos no pueden arreglar esta situación, este problema. Ahora, lo segundo que menciona es que estas inclinaciones del ser humano que están en enemistad contra Dios, en enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y yo creo que es muy importante entender esta declaración, porque explica una verdad central en cuanto al problema del pecador con Dios. ¿Cuál es? Que no solo que no quiere someterse a la verdad de Dios, a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, sino que tampoco puede hacerlo. No se somete y no puede. ¿Por qué no puede? Porque no tiene la capacidad para hacerlo. Porque para que una persona pueda vivir una vida justa y piadosa, necesita recursos de una naturaleza justa y piadosa, que es lo que el incrédulo no posee. El hombre en la carne, en verdad, no quiere ni puede deleitarse en Dios. No se somete, por eso es responsable, pero tampoco puede por ser parte de una raza que está caída. No hay forma de que el pecador sin Cristo pueda estar en buena relación con Él. No se puede. Eso es lo tercero que se menciona, ¿no? Una conclusión de lo que viene enseñando. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El pecador no le es agradable a Dios, ni Dios puede aceptarlo en la condición que se encuentra. Estas son las limitaciones propias de cada uno de los seres humanos sin Dios. No pueden ni quieren sujetarse a la voluntad de Dios de una forma sincera y amorosa. Respecto a esto, MacArthur también remarca lo siguiente: incluso una persona religiosa no salva, cuya vida parezca ser un modelo de buenas obras, no es capaz de hacer algo en verdad bueno, porque no está motivado ni capacitado por Dios para hacerlo, y porque sus obras son producidas por la carne por razones egocéntricas, lo cual no puede ser para la gloria de Dios. Por lo cual, si la mente carnal no se sujeta ni puede sujetarse a la ley de Dios, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por lo tanto, un pecador, alguien que está lejos de Dios, no es que necesite una remodelación, como cierta reforma, ¿no? Sino que necesita una transformación, que sea radical, que sea completa y que sea eterna. Y esa es tu situación para vos que me escuchás y que estás sin Cristo. No solo que no podés honrar a Dios ni amarlo, sino que tampoco podés. Tus pecados te han condenado a estar en enemistad contra Dios. Por eso, tu religión, sea la cual sea que profesas, no te puede salvar. Las cosas buenas que haces tampoco te van a servir. La única solución es la que el Señor presentó y que dijo en capítulo 1 de Marcos, versículo 15, tenés que arrepentirte y creer en el Evangelio. Tenés que darle la espalda a tus pecados y venir a Cristo, no confiando en tus buenas acciones, sino solamente en Él, porque solamente así vas a poder recibir el perdón. Para recibir la salvación tenés que despojarte de tu orgullo, reconocer y confesar tu bancarrota espiritual y pedirle al Señor que te perdone. Eso tenés que hacer. Si lo haces de verdad, su promesa es que
Él va a perdonar tus pecados y te va a dar una vida nueva. No te promete, si alguien te lo dijo, está mal. Él no te promete, el Señor no te promete que tus problemas de salud o tus problemas financieros se van a acabar. Él no te promete que si crees en el Evangelio te va a dar fama o prosperidad en este mundo. Él te promete una vida nueva en la que vas a poder conocer a Dios y amarle con tu corazón. Eso es lo que te promete. Te promete vida eterna. Y te promete una cruz, sí, hasta que termines tu vida en este mundo. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Vení hoy a Cristo. Vení hoy a Cristo. Ahora, a partir de esto es que el pasaje nuevamente, ¿no?, vuelve a utilizar un contraste, ¿no?, entre lo que era la vida de la persona que vive según la carne y la vida del creyente. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Los cristianos no se encuentran ante las limitaciones que tienen los incrédulos. Por eso se remarca que ellos no viven según la carne. Ha habido un cambio en su vida. Ahora viven según el Espíritu. ¿Y cómo es posible esto? Porque ¿qué dice nuestro pasaje? El Espíritu de Dios mora en ellos, dice. Esto es tremendo, ¿no? ¿Te pusiste a pensar? El apóstol está afirmando algo que Cristo ya había adelantado, que la presencia de Dios iba a habitar en todo el que creyera en Él. En Juan 7, 38 y 39 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan aclara y dice, esto dijo el Señor del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, esta es una de las bendiciones singulares del nuevo pacto. No es que ocasionalmente el Espíritu de Dios vino a una persona, como podía pasar en el antiguo pacto, sino que a partir del momento que la persona recibe la salvación, es habitado por Dios Espíritu, de una manera que no logramos comprender con completa exactitud, pero que sabemos que es cierto porque así lo asegura la palabra de Dios. 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignorad que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Este es justamente el cambio radical que el pecador necesitaba para vivir una vida nueva y que refleja cómo es justamente el amor de Dios y su misericordia. ¿Cómo es? Que no fue que nosotros nos acercamos a Dios, sino que Él se acercó a nosotros. Que vino al mundo a través de la persona de Cristo para hacer el sacrificio por nuestro pecado, pero que también se acercó a nosotros por medio del Espíritu que hizo de cada uno de los creyentes su habitación. Como dice Efesios 3:16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Sos habitación de Dios. Esto es tremendo, es tremendo. Ahora, ¿cuál es el propósito de que el Espíritu more en tu vida? Bueno, uno lo leímos recién, para poder vivir según el Espíritu, o sea, de acuerdo a su voluntad. Sos una nueva creación creada en Cristo Jesús para buenas obras, eso lo vimos, ¿se acuerdan la vez pasada en Efesios 2:10? Y para que puedas hacer todas las cosas ahora para la gloria de Dios, como dice 1 Corintios 2:31. Si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué tenés en ese texto de una forma implícita? Que ahora podés hacer las cosas para la gloria de Dios. Si te están pidiendo que hagas las cosas para la gloria de Dios, es porque evidentemente ahora lo podés hacer y esa bendición las tiene solamente los que están en Cristo. Lo que el Espíritu está obrando en tu interior y que se va también manifestando en el exterior es hacerte cada día más como Cristo, porque la premisa del Espíritu es glorificar en todo al Hijo, como nos dice Juan 16:14. Los frutos del Espíritu que menciona el apóstol en Gálatas, sin lugar a dudas, se trata de los mismos que hay en el Señor. Y aunque durante tu tiempo en este mundo no se llega a completar totalmente esa obra, a causa del pecado remanente en tu vida, es un proceso que irá en crecimiento, que en el tiempo se va a notar vidas santas y piadosas que crecen en el temor y obediencia a su palabra.
Esa es la obra que el Espíritu está haciendo en tu vida. Pero no es la única obra que hace, no es el único propósito que tiene de que ahora mora en tu vida. El texto que más menciona que también hace el Espíritu Santo en tu vida. Dice ahí el versículo que estamos leyendo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice también. El hacernos más como Cristo no es la única meta del Espíritu, sino también ser el sello de garantía y propiedad que asegura de que somos del Señor. Efesios 1, 3 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Quien no tiene el Espíritu no es de Cristo, y no importa que incluso quiera identificarse con Él de alguna forma. Ya remarcamos antes, no hay medio salvo, medio condenado. No importa que alguien se ponga una remera que con el pescadito, que ponga una remera que hable de Jesús. Si el Espíritu Santo no está dentro de él, no es pertenencia de Cristo y no es de Cristo. El Espíritu Santo asegura que es la propiedad de esa persona, que es justamente la herencia del Señor. El mismo Jesús lo dijo con claridad. Muchos van a querer presentarse ante Él el día del juicio, remarcando que hicieron cosas en su nombre. Señor, en tu nombre me puse una remera que decía Jesús te ama. En tu nombre fui y hice esto o aquello. Pero ¿sabe cuál va a ser la respuesta del Señor? Nunca os conocí. Nunca fueron de mi propiedad. No son míos. En Mateo 7:22 habla un poco de esto. El Señor le dice, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero en los creyentes es todo lo contrario. Los creyentes son su herencia escogida. Y por eso, por medio del Espíritu, Él los está santificando para presentarlos a sí mismo como una novia ataviada, limpia y pura, que no tenga mancha ni arruga. Como dice Efesios 5, 25, 27. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra. ¿Con qué propósito? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La obra de Cristo, la obra de santificación no apunta a exaltar a la iglesia. Que Él se la presente un día preciosa, santa y pura, no exalta a la iglesia, sino a mostrar las abundantes riquezas de su gracia, que mostró en tomar personas perdidas, inmundas y condenadas para hacerlas santas y que reflejen su gloria. Exalta a Él. Exalta a Él. Efesios 1, 4, 6. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para su gloria. A continuación el pasaje remarca cuál es la obra que Dios ha hecho en cada uno de los suyos. ¿Qué dice? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Recién se remarcaba que los que no tienen al Espíritu morando en su interior no son de Cristo, no son de Cristo. En cambio, nuevamente ahora marcando el contraste, en cada creyente genuino que sí tiene el Espíritu de Cristo en él, su cuerpo mortal todavía está muerto a causa del pecado, pero su espíritu está vivo a causa de la justicia que se le ha puesto a su cuenta por medio de la fe. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, el apóstol no está queriendo decir que literalmente haya en nosotros una parte viva y una parte muerta. No es eso, sino que lo que él está declarando a partir de lo que ya vimos en el capítulo 7 de Romanos, hay una tensión todavía en vos. Tu alma ahora se deleita en la ley de Dios a causa de la vida espiritual que se te ha impartido en tu salvación. Pero tu cuerpo mortal todavía no ha sido completamente liberado del pecado.
Por eso está como muerto, porque no ha recibido todavía la vida nueva que tu ser interior ya recibió. Todavía tu carne, es decir, tu parte física, tus procesos mentales, tus ideas, deseos, no han sido liberados completamente del pecado que todavía combate en tus miembros. Pero, aunque esta tensión y lucha sea un conflicto que te causa dolor, como vimos la vez pasada, eso no quita que sea algo impresionante y que remarca la segunda característica de la nueva vida en el espíritu que el creyente posee, que es que ahora posee una nueva relación con la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Una nueva relación. O sea que el creyente ya no está impedido como cuando estaba perdido de agradar a Dios. Ya no está impedido como antes de agradar a Dios. Ya no está en enemistad contra Dios. Ahora ya se somete a la ley de Dios porque puede y porque así desea hacerlo, no motivado por un deseo egoísta, sino porque ama a Dios y desea darle gloria con todo lo que hace. Su vida cambió porque Dios lo cambió y ahora tiene un deseo, un anhelo por buscar hacer su voluntad. Y a medida que va creciendo cada vez más espiritualmente, puede llegar a experimentar lo que decía el apóstol Juan cuando decía que sus mandamientos no son gravosos. Porque ya ha sido facultado para cumplirlo, porque experimenta gozo y alegría por cumplirlo. Como decía el salmista, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿Alegran el corazón de quién? Del creyente genuino. Tu siervo además ha amonestado con ello. Guardarlos hay grande galardón, dice Salmo 19:11. Dale gracias a Dios por Cristo, ya que por medio de su obra redentora, el Espíritu ahora infunde en vos nuevos anhelos y deseos en tu interior que te llevan a obedecer a Dios para su gloria. Yo sé que a veces se escucha de creyentes que intentan buscar en experiencias espirituales tremendas o emocionales, muy profundas, la confirmación de que ahora viven en el Espíritu. Bueno, eso es un error. Creo que no hay mejor confirmación para tu vida de que ahora vivís en el Espíritu, en que te vayas alejando cada día más del pecado que antes amabas y que vayas creciendo en justicia y temor a Dios. Eso es. La realidad es que conozco muchísimos casos de personas que decían tener mucho de Dios porque supuestamente lo manifestaban en experiencias espirituales y hoy andan perdidos por el mundo. Conozco personas que se decían ejemplo de que estaban llenos de Dios, incluso hombres así que eran lobos disfrazados de oveja, que no tenían nada de Dios, que era toda una apariencia. ¿De qué sirvió que digan que buscar tantas experiencias grandes y hablar, jactarse de eso, si no era nada? Hermano querido, buscá al Señor cada día. Alejate cada día del pecado. Orá, lee cada día tu Biblia. Serví a otros con humildad, de una manera amorosa, porque esas serán las mejores confirmaciones para tu vida de que estás viviendo en el Espíritu de verdad. Esas son. ¿Querés una experiencia dramática, emocional en tu vida? Serví a otros pecadores como vos. Y eso va a ser algo realmente emocional en tu vida. La última de las características las tenemos en el versículo 10 y 11. La vida en el espíritu del creyente se caracteriza por haber recibido una nueva vida interior en el presente y un nuevo cuerpo en el futuro. El pasaje concluye desarrollando un poco el concepto anterior, pero agregando otro concepto adicional también con una promesa futura. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Claramente el espíritu, vimos, ya ha impartido vida en su interior. Eso es una de las partes que esta sección presenta como la tercera característica de la vida nueva en el espíritu. Le da vida espiritual a nuestra alma. El pecado nos mató espiritualmente, pero al ser librado de la condena por el pecado hemos recibido vida. Esta verdad es impresionante. Así como el Espíritu Santo, dice aquí nuestro texto, obró
poderosamente levantando a Cristo de los muertos, así también ha operado con poder dándote vida en tu interior. El Señor mismo menciona esta vida espiritual que ha recibido como una vida abundante. Juan 10:10 dice, el ladrón no vino para matar y hurtar y destruir. Yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es una vida abundante. Que no solo es diferente a la que antes tenía, esta vida abundante, sino también que es una vida eterna. Como dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tu alma ya no será nunca más como antes. Nunca más. Pero también hay algo más que aparece en el texto y que es la otra parte de esta tercera característica que todavía no recibimos. Te nombré esta ahora característica que tenemos que están, pero falta una característica que no está todavía, pero que es completamente segura que vamos a recibir, que es que el Espíritu que mora en la vida del creyente no solo ha obrado levantando a Cristo de entre los muertos, no solo que te ha dado vida nueva en el interior del pecador que Dios salvó, sino que también dice, vivificará nuestros cuerpos mortales. ¡Wow! El Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, el Espíritu Santo que te dio vida a tu interior, es el Espíritu Santo que va a vivificar tus cuerpos mortales, tu cuerpo, que todavía habita el pecado todavía en tu vida. ¿Y cuándo será eso? ¿Cuándo vivificará tu cuerpo mortal? Bueno, el día de nuestra glorificación, cuando Cristo vuelva por su iglesia. Pero aunque esa característica todavía no está, es ciertísimo que va a pasar. Un día tu cuerpo mortal será transformado. Será transformado. La palabra dice que en un abrir y cerrar de ojos será en un instante. En un instante el Espíritu completará la obra redentora que el Padre planificó de la eternidad. Y recibirás un cuerpo nuevo que ya no será ni mortal ni incorruptible, sino perfecto, eterno y capacitado para una comunión completa y plena con Dios y sin ninguna relación con el pecado. Esa es la promesa que hemos recibido. De esa promesa habla Pablo en 1 Corintios 15, 51 al 57. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Serás librado del pecado remanente con el que todavía luchás. O sea que lo que ya pasó en tu interior, ahora también ese día va a pasar en tu exterior, en tu cuerpo que no ha sido redimido todavía. Y así ya vas a estar completamente capacitado para disfrutar de una comunión perfecta y eterna con el Señor, que fue el propósito de Dios con el hombre desde el huerto de Edén. Que el hombre pueda glorificarle por medio de una relación plena con Él. Esta realidad debe generar esperanza en tu vida. No hay duda de que un día tus aflicciones del presente se van a acabar. Que la lucha intensa, dura y angustiante con el pecado va a llegar a su fin. De esto luego vamos a hablar mucho más en Romanos 8, que es fabuloso hablando de esto. Que así como nunca más tu alma hoy volverá a ser como antes, lo mismo va a pasar con tu cuerpo. Y que esta característica va a ser el cumplimiento del plan de redención divino. Dios mismo recibirá la alabanza perpetua del pueblo que Él redimió solo por su gracia inmensa.
Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermanos, que esta esperanza te fortalezca cada día y que moldee todo lo que hagas, entendiendo que vivís en este mundo, pero que tu mirada debe estar puesta en lo que nos espera, en el más allá. Y que mientras estés acá, en esta tierra, el propósito más grande de tu vida sea agradarle en todo. ¿Por qué? Porque ahora querés y podés alcanzar eso, ya que el Espíritu te ha dado vida nueva. Oremos. Dios, te doy gracias por esta palabra que habla tanto a nuestros corazones en cuanto a la obra tan hermosa y preciosa que has hecho en cada uno de tus hijos. Te ruego que podamos meditar, reflexionar en todo esto. Y esto realmente conmueva nuestro corazón, nos lleva a buscarte cada día más, a entender que todo lo de este mundo va a pasar. Que podamos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas eternas, y vivamos cada día agradándote, porque ahora podemos y debemos hacerlo. Ese es mi pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.